Continuamos dialogando con el doctor Tabaré Vázquez. Doctor, hay problemas que a la gente le preocupan, ¿no? Ya vamos a hablar después de infraestructura y de cómo el país se posiciona, incluso cómo se posiciona la región, pero tema educación, por ejemplo. Es un tema que realmente llamó la atención a lo que ha llegado. Antes la escuela contenía, en nuestra sociedad tenía su papel, porque también venían con la familia conteniendo. Hoy hay 300, 400 mil hogares en los cuales el jefe de familia es uno solo, o es la madre y en la minoría el padre. Entonces llegan distinto a la escuela también. Eso incide. Pero ¿cuánto se puede hacer por la educación que por más que tiene presupuesto no ha despegado? El mundo cambió, la región cambió, el Uruguay cambió, la educación que se tenía en el mundo, en la región y en el Uruguay, para aquel mundo que teníamos, tiene que cambiar, tenemos que cambiar el ADN de la educación. Pero el Uruguay tiene experiencias muy valiosas que son reconocidas a nivel internacional en el tema de educación. Hablemos de educación pública, ¿verdad? Y hablemos de educación formal, porque todos sabemos que existe una educación formal y otra no formal, que también es muy válida y muy importante. Y dentro de la educación formal está la educación pública y la educación privada. Tomemos entonces la educación pública en todos sus niveles. Y empecemos por la educación primaria. La tasa de repetición última en la educación primaria en sexto año es de 1.5%, nada, de repetición. Y de toda primaria es de un 3, un 4%. Realmente es aceptable. Ahí se han desarrollado programas muy importantes para abatir la repetición y la deserción que sí había antes que llegáramos al gobierno. Y entre otras cosas, el pago de determinadas retribuciones sociales a los padres de los niños está condicionada a que estos concurran a la escuela. Y la preparación de programas como el de maestro más maestro, es decir, el maestro en el aula, más un maestro auxiliar que trabaja con aquellos niños que tienen más problemas de aprendizaje. El programa de maestro más maestro comunitario, es decir, el maestro del aula más el maestro que va al domicilio de los niños a ayudarlo a hacer los deberes, a estudiar, a leer. Y el programa de maestro más maestro ceibal, para utilizar correctamente la ceibalita, ha dado otros resultados que son muy positivos. Ahora vayamos a enseñanza secundaria, sobre todo al ciclo básico. Ahí hay problemas. La repetición está en el orden del 30%. Y en secundaria en general está en el orden del 40 y pico por ciento. ¿Pero eso no viene por la base de primaria justamente? Sí, no, eso viene quizás porque la educación media cumplía acá y en todas partes del mundo una función propedéutica, es decir, era la educación media el filtro entre la educación primaria y terciaria. Y hoy en día tiene que cumplir otra función. La forma, la currícula, la forma de enseñar y de aprender que tienen los alumnos de enseñanza secundaria es una forma clásica para un mundo que cambió y que requiere otras cosas. No alcanza con que los jóvenes o los adolescentes estudien, metan dentro de su cabecita todos los conocimientos y después los repitan, sino que hoy el nuevo mundo exige que el conocimiento sea un conocimiento dinámico, que los jóvenes, los niños tengan un pensamiento crítico, que sepan dónde ir a buscar el conocimiento, analizarlo, desmenuzarlo y adquirirlo de forma tal que les dé base como para avanzar en distintos temas vinculados a la enseñanza. El gran problema que tenemos es el tránsito entonces entre enseñanza primaria y enseñanza secundaria. Ese salto donde el niño y la niña pierden a su maestro de referencia y se van a un mundo nuevo donde tienen 6, 7, 8, 10 profesores, no tienen un referente, cambia todo el sistema y ellos, claro, están desubicados, además en un contexto educativo que no se adapta a las realidades del mundo de hoy.
muy rígido en su concepción, y entonces se están desarrollando programas que nosotros profundizaremos, si es que nos toca estar en el gobierno, de acompañamiento en el tránsito que va desde primaria a secundaria a todos los niños, sobre todo a quienes tienen más problemas de aprendizaje y a aquellos niños que pertenecen a familias que están en los quintiles 1 y 2, en quintiles desde el punto de vista socioeconómico más bajos. Para eso pensamos en generar un sistema nacional integrado de educación que va de los 3 a los 14 años y donde los niños puedan seguir de primaria a secundaria dentro de su contexto geográfico y edilicio. Escuelas que tengan capacidad para ser ampliadas y tener en la misma escuela el primer año de liceo, de UTU o el segundo año, o generar anexos para que puedan seguir trabajando y estudiando ahí los niños y las niñas, es una de las metas que nos fijamos. ¿Y qué hay de los docentes en ese aspecto? Ampliar el tiempo lectivo, el tiempo pedagógico, hay que ampliarlo con escuelas de tiempo completo o de tiempo extendido. Hacer contracursos en los liceos, en la UTU, de forma tal que fuera de los horarios los niños también puedan seguir aprendiendo, puedan hacer deportes, puedan almorzar. Porque ¿qué pasa? Muchos niños en la escuela tienen el almuerzo asegurado. Ahora, cuando llegan a secundaria, pierden esa posibilidad. Entonces, todo esto hay que contemplarlo. Y la capacitación docente, nosotros creemos que hay que llegar a un nivel terciario de capacitación de los maestros. Tiene que ser una carrera universitaria, la carrera de maestro, y premiar, mejorar los salarios de los maestros, hay que mejorarlos, si se les exige más hay que pagarles mejor, y lograr que los maestros o los que van a ser profesores en secundaria tengan una permanencia mayor en el centro educativo, es decir, que puedan elegir horas por 3 años. Y esos maestros van a tener un estímulo especial en sus salarios, como lo van a tener aquellos maestros o aquellos profesores que elijan liceos, por ejemplo, de contexto crítico, ¿verdad? Y que permanezcan para generar que una comunidad educativa donde la familia, los docentes y los alumnos, que son el elemento fundamental y central del sistema educativo, tenemos que situar a los estudiantes en el centro del sistema educativo, se forme una comunidad educativa que acompañe, ayude y logre superar instancias difíciles como las que vive. Tenemos que mejorar en matemáticas, en lectoescritura, en expresión. Para eso tenemos el Ceibal, el plan Ceibal, que puede ayudar. Vamos a instalar la enseñanza de inglés desde tercero de escuela hasta sexto, y después se continuará en secundaria. Es decir, y después también que ya está funcionando un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que esté evaluando permanentemente a los docentes en su capacitación y en su formación permanente y en los resultados educativos que se obtengan. ¿Y en qué plazo se puede lograr esto? Instrumentar estos pasos. Todo esto gradual, ¿verdad? En Claro, la vida la magia es simplemente ficción. No hay una magia que logre que esto cambie de la noche a la mañana. Pero este plan yo creo que en un desarrollo de 3, 4, 5 años va a dar resultados. Y hablemos también entonces de educación pública, de lo que pasa a nivel terciario. Hoy el país tiene otra universidad pública, la UTEC. Teníamos una cuando llegamos al gobierno, ahora tenemos 2. La matrícula de la Universidad de la República creció enormemente. Y más del 50% de los estudiantes de la Universidad de la República, sus padres no eran universitarios. Es decir, en aquella época era muy difícil llegar a ser estudiante universitario. Hoy más del 50% de esos alumnos son hijos de padres que no fueron universitarios, ellos están en la universidad. Es decir, que el Uruguay está avanzando en educación, faltan cosas para hacer. No hay que dramatizar sobre este tema, simplemente, como hay que hacer en todas las cosas, lo digo como médico, hay que estudiar la situación, hacer un diagnóstico justo, no dramatizar por lo que esté sucediendo
y de acuerdo al diagnóstico positivo, instaurar las medidas necesarias para superar las patologías que existen. Como médico, Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional Integrado de Salud, hacemos una pausa y hablamos de este. ¿Estás conforme? ¿Era lo que esperaba, o sea, cuando se planteó al principio? Sí. Hacemos la pausa. Sí, se está desarrollando bien. Ya volvemos.